Muy buenas, soy Rigo Esteban Bernabé Aldana Poca Sangre y en esta ocasión voy a explicar primero una aplicación en línea, completamente en línea y es gratuita. Al menos las utilidades que nosotros le vamos a dar son gratuitas y esta viene siendo similar a GeoGebra, solo que se llama Desmos, desmos.com. Y voy a iniciar explicando cómo funciona y cómo se utiliza, y luego vamos a pasar a resolver algunos ejercicios y vamos a utilizar el graficador para apoyarnos. La utilización de este programa en línea es sencilla, ya que aquí nosotros podemos graficar en 2D cualquier clase de función y tenemos un teclado, se puede usar con el mouse, se puede escribir los números con el mouse. Lo interesante de acá son las funciones. Como podemos ver, tiene algunas funciones más trabajadas que otras, ¿verdad? Otras que vamos a usar más comúnmente, como seno, coseno, coseno inverso, y otras que sería raro llegar a utilizar en una de las gráficas que nosotros en este caso vamos a aplicar, como el mínimo, máximo, min, leg, y tiene más opciones. Entonces ahí quedamos por el lado de las funciones que esto tiene. También tiene para ingresar letras, que nos sirve más que todo para variables en nuestro caso, y elevar a cualquier otro número. Está bastante completo. Y ahora podemos intentar hacer una gráfica. Podemos ver cómo, si colocamos que y es igual a 5, por ejemplo, simplemente va a trazar una línea horizontal en 5 y esto lo reconoce bien. Pero y si yo quisiera hacer una línea vertical, pues puedo colocarle que x es igual a 3 y esto también lo reconoce bien. Él se adapta a lo que nosotros le pongamos en el igual, a diferencia de otros programas en línea, como estuve buscando, que simplemente no permiten poner un x es igual a tal número, porque ellos están programados para trabajar en y es igual. Entonces, la verdad es algo que me pareció muy útil de esta plataforma, una de las cosas que me pareció útil. Otra es la facilidad. Si yo borré cosas que yo no quería borrar, así como lo que acabo de hacer, que fue borrar estas dos, yo puedo darle a la flechita aquí, o control Z incluso, y regresa. Ahora le voy a dar control Z, también regresa. Entonces es algo que tiene a favor. Hay otras aplicaciones en lo que estuve buscando que no tienen esta ventaja, y bueno, se puede escribir una ecuación un poco más complicadita y él lo va a graficar. No tiene ninguna clase de problema y puedo esconder o mostrar todo lo que yo quiera mostrar. Es bastante sencilla de utilizar y como podemos ver tiene colores distintos para cada una de las líneas que se está presentando para que las identifiquemos fácilmente. Muy bien, esta sería la aplicación que vamos a estar utilizando para poder trabajar el programa los ejemplos que vamos a utilizar para demostrar tanto cálculos de área como cálculos de volúmenes. Vamos a trabajar el método de arandelas y vamos a trabajar el método de discos para los volúmenes, y luego bueno, también vamos a aprender cómo trabajar el método también vamos a aprender cómo sacar áreas, simplemente áreas, no volúmenes. Y ese solo vamos a mostrar un método que tenemos
Entonces, iniciemos. Vamos a iniciar por el área y el ejemplo es el siguiente. Tenemos que calcular el área limitada por la curva y es igual a x cuadrado menos 5x más 6. La recta y es igual a 2x. Únicamente entre las rectas x es igual a 2 y x es igual a 3. Esto, como nos están dando ya dos líneas totalmente verticales, como lo es x es igual a 2 y x es igual a 3, no tenemos que hacer ninguna clase de cálculo para ver dónde están topando ni nada por el estilo. Así que esto directamente lo podríamos ir a meter de una vez a nuestra graficadora. Vamos a usar Desmos como ya había mencionado y va a ser de la siguiente manera. Como ya dijimos, va a ser y es igual a x al cuadrado, y es igual a x al cuadrado menos 5x más 6. Bueno, podemos ver que tenemos una parábola, pero esta parábola está desfasada del eje 0, de la coordenada 0, 0, ¿verdad? No está al centro de todo el plano cartesiano, sino que está corrida hacia la derecha. Luego nos dice que tenemos que mostrar la recta y es igual a 2x. Así que vamos a ponerla, es igual a 2x. Y como podemos ver, aquí tenemos un dibujo, un área encerrada por las dos gráficas. Sin embargo, todavía tenemos otra instrucción que nos dice que debe estar únicamente entre las rectas x es igual a 2 y x es igual a 3. Por lo que vamos a graficar, y por esto me parecía interesante Desmos, solamente líneas totalmente rectas, verticales. Así que lo puedo mostrar aquí. La figura que se encierra entre todo esto que se dio como requisito es esta de acá. Como podemos ver, tenemos toda esta parte de aquí que es la que marcaría nuestra área, lo que vamos a medir nosotros en esta ocasión. Así que ahora vamos a hacer el cálculo. Pero para poder hacer el cálculo, tenemos que recordar la ecuación. La ecuación del área es la siguiente. Vamos a poner el color negro. El área es igual a la integral de b a de gx, ahora explicaré qué es gx, menos fx. Y esto de x. Este es importante ponerlo siempre, estamos usando una integral, así que hay que recordarnos de colocar el de x. Siempre y cuando estemos trabajando en una variable de x. Muy bien, este sería en sí lo que nosotros vamos a estar utilizando. Ahora lo que corresponde explicar es qué es gx y qué es fx. Y lo que sucede aquí es que nosotros tenemos, si vemos en Desmos, dos gráficas. Vamos a ocultar las dos verticales. Y cuando nosotros integremos para sacar el área, lo que vamos a encontrar es toda la parte que va hacia abajo
digámoslo así, como que la sombra, ¿sí? Si nosotros ponemos una luz, pues va a generar una sombra, una proyección, de cierta forma es una proyección hasta acá. Bueno, el área de todo eso y la proyección sería lo que nosotros estaríamos sacando con la integral. Pero si nosotros queremos sacar solamente este área, ¿qué vamos a hacer? Lo que vamos a hacer es agarrar la recta. Bueno, en este caso es la recta, solamente en este caso, no es necesario que siempre sea la recta, pero en nuestro caso, esta recta está teniendo el área completa y luego, como podemos ver, esta va a delimitar el área. Es decir, si nosotros sacamos el área solo de esto, es todo lo que está por debajo, no por encima, por debajo. Por lo que, si yo resto el área esta que vamos a obtener por debajo de nuestra parábola, de lo que vamos a obtener por debajo de nuestra recta, vamos a obtener únicamente el espacio deseado. Pero no se nos olvide que tenemos que colocar estas dos rectas porque nos están pidiendo que solo sea en ese margen, ¿sí? Así que sería la más pequeña de nuestras verticales, es decir, tenemos 2 y 3. La más pequeña de nuestras verticales sería A. ¿Cuál sería? 2. Así que vamos a ir sustituyendo poco a poco para no perdernos. Vamos a quitar esto porque nos va a servir el espacio. Y vamos a colocar lo siguiente. El área es igual a la integral de 3, que sería el límite superior, y 2, que sería el límite inferior, de, como habíamos hablado, vamos a restarle el área de la parábola, que sería esta de aquí, al área de la recta, que sería esta de acá. Así que sería 2x menos, y ahora vamos a colocar la función completa que tenemos de la parábola. Sería 12x al cuadrado menos 5x más 6. Y esto, como decía, no se olvide de x. Ok. Entonces hasta aquí bien. Ahora debemos resolver esto. Y lo más fácil es simplificarlo de cierta forma al punto de llegar a simplemente pasar las sumas o restas. Como tenemos la propiedad de la integración que podemos dividir la integración por partes, entonces vamos a lograr eso simplificando. Y lo único que podemos hacer en este caso para simplificar es lo siguiente. Mantenemos la integral porque no hemos sacado nada de esta, y a 2x le estamos restando x cuadrado. ¿Por qué llegamos a esto? Porque se está multiplicando, esto es sencillo. Más 5x menos 6 de x. Ok, como podemos ver, este y este se pueden sumar entre sí y lo que nos daría sería 7x. Así que ahora sí podemos hacer la integración. Tendríamos 7x y ¿cómo sería esto?
recuerden que la integración vamos a subir un exponente, así que si teníamos 7x, vamos a obtener 7x cuadrado partido 2. Muy bien, luego tenemos x cuadrado como tal, y esto nos va a dar 3x, perdón, x al cubo partido 3. Y luego tenemos, recordemos, este ya se fue con este, no vamos a tomarlo de nuevo. Tenemos 6, que sería simplemente una suma de menos 6 x. Y esto, aquí nos estamos quedando sin espacio, voy a ampliar un poco. Aquí sería de 3 y 2 acá. Entonces, hasta el momento vamos bien. Lo que corresponde ahora es, recordemos de reemplazar estos por las variables, y sería el 3 menos el 2, porque son los límites, y lo que estaríamos haciendo es lo siguiente. Estaríamos sacando el área de aquí hacia acá, y luego, perdón, por si no se ve mi mouse, debo explicar bien que sería el área de la línea verde hacia la izquierda, siempre dentro de los parámetros que ya pusimos, y luego estaríamos sacando el área desde la línea morada hacia la izquierda, siempre dentro de los parámetros. Por eso debemos restar de 3 el 2. ¿Cómo es esto? Debemos restar de esta parte, esta otra parte de acá, y así obtenemos solo el centro. Muy bien, teniendo esto, continuemos. Entonces lo que correspondería aquí es colocar, como decía, las variables x ya reemplazada, pero tenemos que realizar una resta también. Así que veamos cómo es que se debe colocar. Tenemos 7 partido 2, y esto por x, que ahora va a ser 3 al cuadrado. Luego tenemos que es menos 3 al cubo partido 3. Si nosotros sabemos que aquí hay 3 al cubo y aquí hay un 3, sabemos también que tenemos 3 al cuadrado sin más. Luego tenemos también menos 6x, que vendría a ser menos 6 por 3, por la sustitución de variables. Todo esto le debemos restar exactamente lo mismo, pero ahora con 2. 7 por 2 elevado a la 2 partido 2. Sabemos que si tenemos 2 elevado a la 2 en el numerador y 2 en el denominador, pues tenemos un 2, así que 7 por 2 son 14, menos 2 al cubo partido 3. Esto no hay forma de simplificarlo de manera sencilla. Y tenemos también menos 6 por 2, que serían 12. Teniendo esto, lo que corresponde ahora es simplificar. ¿Cómo lo simplificamos? Pues vamos a tomar todos los números con sus valores respectivos y vamos a
reducirlo a un solo término de ser posible. Y como solo tenemos números, es posible. Tenemos que 7 por 9 se sobreentiende porque es 3 por 3. Entonces tenemos que 7 por 9 son 63. 63 no tiene mitad exacta, así que por el momento lo dejamos expresado. 63 partido 2 menos 9 menos 6 por 3, 18. Todo esto le vamos a restar. 2 por 2, 4 por 2, 8. 8 tercios sería. Pero veamos que tenemos números enteros que son el 14 y el 12. Y estos se pueden restar, así que tenemos 2 menos 8 tercios. Y esto sería lo que nosotros tenemos que, ya simplificado, tenemos que reducir a un solo término. Y esta es la parte quizá ya la más sencilla, que solo tendríamos que realizar la operación, o bien, como lo hacemos normalmente, meterlo en una calculadora. Sería 63 partido 2 menos 9 menos 18. Todo eso menos 2 menos 8 partido 3. Y esto nos da un 31/16. Pero aquí no acaba la cosa, porque nosotros estamos calculando un área. Y puesto que estamos calculando un área, la unidad está definida al cuadrado. Sin embargo, no nos están diciendo que está medido en centímetros ni nada por el estilo. Así que vamos a dejar solamente unidades cuadradas. Unidades cuadradas. Bueno, esta sería la resolución del primer ejercicio. Ahora vamos a proseguir con volúmenes de dos métodos distintos. Vamos a ver. Bueno, ahora vamos a trabajar este ejercicio con el método de discos. Y este ejercicio es bastante sencillo, pero lo que quiero que veamos es cómo se trabaja el volumen inicialmente. Así que leamos primero el enunciado. Y este dice: calcular el volumen del cilindro engendrado por el rectángulo limitado por las rectas y2, x1 y x4 y el eje x girando alrededor de este. Así que a lo que se refiere es a lo siguiente. Dice que está generando un rectángulo limitado por y2, x1, x4 y el eje x. El eje de x sería lo mismo que decir y es 0. Entonces aquí, como podemos ver, se genera un rectángulo. Y lo que nos dice es que este área de acá la va a girar alrededor del eje x. Por lo que va a obtener un sólido. Yo no logré conseguir una aplicación que devuelva una figura sólida en 3D. Intenté con Autodesk Inventor para llegar a algo aunque sea un ejemplo, pero no se pudo. Y entonces lo que va a tocar es realizar un dibujo aquí, más o menos de cómo quedaría. Y el cómo quedaría sería lo siguiente. Estamos diciendo que tendríamos un rectángulo girando. Así que el rectángulo que está girando, en nuestro caso sería
más o menos así. Tenemos un círculo y tenemos esta es una imitación, puede no salir exacto y voy a intentar que quede más o menos bien. Nosotros tendríamos este cilindro y la forma más correcta que tenemos para verlo sería si le quitamos esta parte de acá. Es más o menos así. Entonces aquí, ¿qué sucede? Lo que sucede es que estamos girando alrededor del eje X un rectángulo. Y esto es de esta forma. Entonces, al girar alrededor del eje X, obtenemos este cilindro de acá. Y nosotros vamos a trabajar todo esto por discos. La forma de trabajar discos es exactamente agarrar solo una parte, así con su disco. Como decía, esto es más o menos una representación de cómo debería quedarnos. Y más que todo para que podamos visualizar cómo es que se trabaja o qué es lo que hacemos al realizar las operaciones. Porque si no, a veces cuesta más que se entienda qué toca hacer, qué corresponde hacer, porque no se tiene una idea gráfica. Así que esta parte de acá sería nuestro disco y esto sería lo que nosotros vamos a sacar del dibujo, pero vamos a hacerlo repetidas veces para poder obtener el volumen. Y cabe destacar que el volumen va a ser en unidades cúbicas, así como el anterior, que era área, fue en unidades cuadradas, este va a ser en unidades cúbicas. Bueno, entonces lo que nos queda es hacer la operación, pero esta vez la función la tenemos difícil porque ¿cómo vamos a lograr sacar una función de esta parte de aquí? Ahora vamos a ver. Primero tenemos que recordar cuál sería nuestra descripción o nuestra fórmula base para el volumen. La fórmula base para el volumen sería pi por la integral. Siempre tenemos los límites aquí, a y b, de la función esto es para el método de discos. ¿Por qué para el método de discos? Pues esto es por x y recuerden siempre que esto está elevado al cuadrado. ¿Por qué para el método de discos? Es para el método de discos porque aquí no se tiene que realizar ninguna resta, sino que solo se va a sacar la función. En este caso, nuestra función tiene que ser una función, valga la redundancia, que nos genere esta línea de acá para poder girarla. ¿Y cómo logramos eso? Pues dejando que y sea 2. Así que a pesar que no nos dieron una función como tal, nosotros podemos decir, bueno, lo que va a generar, como les mencionaba anteriormente, la sombra, por así decirlo, va a ser y2. Solo que está limitado. Así que nuestros límites van a ser estos de acá, tanto x1 como x4,
pero nuestra función va a ser y2. Así que, a sabiendas de esto, podemos ya utilizar esto y sustituir los datos. Veamos cómo queda. Nos quedaría que el volumen de este caso es igual a pi por la integral de, recuerden que b es el mayor, el que va arriba es el mayor, el que va abajo es el menor, entonces sería 4 y 1 de la función. En este caso la función es 2 por 2 de x. Muy bien. Ahora voy a quitar el gráfico de acá, así tenemos más espacio para trabajar, y lo que corresponde ahora es, tenemos esta parte y lo que queremos es lograr sacar de la integral, es decir, integrar este 2 elevado al cuadrado. Esto es sencillísimo. Pi por la integral, pero ya estamos intentando sacarlo, sabemos que esto es 4, así que 4 es un número sin más, entonces lo que se le agrega es una x, 4x, y todavía tenemos que hacer la resta ya sustituyendo las variables, así que todavía tenemos un pequeño trabajo por hacer. Pi por 4x, donde x es 4 por 4 y 4 por 4 nos da 16. Y 4x, donde x es 1, nos da 4 por 1 y 4 por 1 es 4. Así que aquí tenemos 12 por la resta de 16 menos 4, pi. Y esto de unidades cúbicas. Este sería el ejemplo. Este fue bastante sencillo, pero lo que yo quería demostrar era cómo funcionaba los volúmenes sólidos cuando está girando en torno a un eje y qué pasa si no nos dan una función como tal. Pues se puede buscar y en este caso era una sencilla, pero si no se sabe ver, pues podría uno confundirse a la hora de buscar la fórmula o la función. Así que este es el ejemplo, vamos con el siguiente. Estamos ya en el último ejemplo y este se realizará por el método de arandelas. ¿Por qué? Este se va a realizar en este método porque tenemos dos funciones y en este caso vamos a tener un orificio en el cilindro que vamos a generar. Ya lo veremos más adelante. Ahora, si lo vamos a hacer sin un graficador, nosotros tenemos que ser capaces de encontrar los puntos que van a tener en común ambas funciones y esos nos van a decir cuáles son nuestros límites. Esto porque dentro de esos puntos se va a mantener encerrada un área y esa área va a girar y va a volver un volumen sólido. Entonces, por eso tenemos que saber buscar. Y la manera de buscarlo es volviendo 0y y juntando las funciones. Entonces vamos a comparar la función de 2x menos x cuadrado. Esto va a ser igual a la otra función, que sería x más 2, pero x es negativo, menos x más 2. Teniendo esto, ahora vamos a despejar x.
que es donde vamos a tener los puntos que nos interesan, los límites. Entonces, tenemos lo siguiente. Si nosotros pasamos el menos x cuadrado al otro lado, lo vamos a tener como positivo. Y en realidad es lo que queremos, encontrar la x en su valor positivo. Así que vamos a pasar las x a ese lado, dejando en 0 el lado izquierdo. Entonces dejamos en 0 este lado izquierdo y decimos que es igual a más x al cuadrado menos x menos 2x, que es otro que pasamos al lado derecho, más 2. Por lo que tenemos que 0 es igual a x al cuadrado menos 3x más 2. Aquí nosotros tenemos que sacar de alguna forma un factor común para lograr. Por esto logramos saber que son dos resultados posibles, y esto es muy común en las funciones que nos van a dar para que los resolvamos por arandelas. Normalmente vamos a encontrar dos puntos, pueden ser más, pero en este caso sabemos que son dos, así que vamos a buscarlos. Y la forma de buscarlos es, sabemos que si colocamos x, agarramos el primer signo, que sería negativo, dejamos el espacio para el número, agarramos la otra x y luego multiplicamos menos por más. En este caso, simplemente en este caso, nos va a dar menos. Tenemos como que el formato que va a tener nuestra factorización. Luego sabemos que la suma de los números que consigamos y la multiplicación de los números que consigamos nos tiene que dar menos 3 la suma y más 2 la multiplicación. ¿Qué números tienen esa posibilidad? Si sumamos negativo con negativo nos da negativo, y si multiplicamos negativo por negativo nos da positivo. Así que la parte de los símbolos no los tenemos que ver ya, porque ya los resolvimos. Lo que tenemos que ver es el número. Si nosotros colocamos un 2 y un 1, tenemos que la suma da 3 y la multiplicación da 2. Así que esta sería la factorización que teníamos que buscar. Y esto tiene un igual a 0. Al tener esto, tenemos la posibilidad de dejar x menos 2 es igual a 0 y x menos 1 es igual a 0. Si despejamos esto, obtenemos que x es igual a 2 y que x es igual a 1. Así que esta es la forma de saber. Ya tenemos los límites que vamos a obtener y ahora vamos a verificarlo en la graficadora que estamos utilizando en este caso. Así que recordemos, tenemos que x es igual a 2 y también x será igual a 1. Esos son nuestros límites, así que vamos a verlos. Si nosotros graficamos las dos funciones que nos dieron, podemos ver que una es lineal y otra es parabólica inversa, podemos decirlo, está abierta hacia abajo. Podemos observar que en 1, como decía nuestro resultado, se unen las dos, y en 2 también se unen las dos, y esas son las únicas partes en las que vamos a ver que nuestra gráfica se una, únicamente en esos dos puntos. Así que bien hecho, lo obtuvimos, y ya solo nos interesa la parte que está aquí en medio
de toda nuestra gráfica. Esto es todo lo que nos interesa. Así que vamos a intentar hacer un pequeño dibujo de cómo es que nos va a quedar. Este va a ser un poco más complicado de ejemplificar, pero vamos a intentar que salga más o menos bien. Así que tenemos que la forma es como una parábola partida por una línea. Así que tenemos esto así. Aquí vamos a partirlo con una línea. Y la parábola la vamos a obtener por medio de una línea de estas que nosotros podemos moldear a nuestro gusto, que sería así. Y de esta forma vamos a obtener más o menos el dibujo que vamos a ver. Voy a dejar estas líneas, no porque se vayan a ver si lo hacemos en revolución, sino que para que podamos saber que esto está vacío por lado dentro. Es decir, esta parte de acá es una parte vacía y por encima toda esta parte de acá está llena, es la parte sólida. Así que teniendo esto, vamos ahora a hacer el cálculo del volumen. Y el cálculo del volumen para el método de arandelas es el siguiente. El volumen, disculpen ahí, el volumen es igual a pi por la integral de los límites y esto va a ser esta es una regla general, así que siempre vamos a aplicarla de esa forma, y recordando que tenemos tanto f de x como g de x en este caso, y eso es lo que vamos a aplicar ahora mismo, que tenemos que saber siempre colocar tanto g de x como f de x. F de x en este caso va a ser la parte que vamos a restar, o sea, a él le vamos a restar. Entonces es así, g de x como pueden ver, a la función, perdón, ahí faltaba un paréntesis, a la función f de x le vamos a restar g de x. ¿Esto qué significa? Si nos vamos aquí, podemos ver que para nosotros la parte que va a ser la sombra inicial, ¿cuál va a ser? La parábola. Ella está por encima, ella sobresale, pasa más alto en esos puntos que nosotros estábamos observando de x es 1 y x es 2. Esta pasa más alto que la otra. Entonces, para nosotros, en este caso, f de x va a ser esta función, la parábola. En caso de g de x, va a ser la que pasa por debajo, ya que esta va a restar. Vamos a restar esta área del volumen que vamos a generar. Así que la ecuación que vamos a utilizar sería de la siguiente manera. El volumen es igual a pi por la integral de, recordemos, va a ser x2, x1, entonces el 2 va aquí y el 1 va acá, de la función f de x. ¿Cuál era f de x? Ya habíamos dicho la parábola inversa, así que es 2x menos x cuadrado, 2x menos x cuadrado.
esto al cuadrado y luego restamos g de x, que g de x vendría siendo menos x más 2. Menos x más 2. Y esto también al cuadrado de x. Ok, teniendo esto, vamos a simplificar todo lo que podamos la parte de adentro para poder realizar nuestra integral de una forma más sencilla. Por lo que tenemos el volumen es igual a pi por, esta integral salió toda chueca, integral de 2, 1, y tenemos que, por ser el cuadrado, es el cuadrado del primero, 4x al cuadrado, ese 2 salió todo feo, ahí está, menos el doble del primero por el segundo, que sería 4x cubo. Luego tendríamos el cuadrado del segundo, pero este es con una suma, es decir que esto sería x a la cuarta, y luego tendríamos la resta menos, y lo que mencioné anteriormente, el doble del primero. Aquí lo mejor sería antes ordenarlo, porque si no podríamos tener un problema en el sentido de que no sabremos posicionar el negativo y puede que aquí se haya hecho algo mal, ¿no? Pero se puede también de esta forma, ¿ok? Que es el doble del primero más el doble del primero por el segundo, que sería, perdón, el doble del primero por el segundo es 4, es x, y por último menos el doble del segundo, el cuadrado del segundo, que sería 4. Teniendo esto, luego vamos a ordenar esta parte de acá, que sería 2 más menos x. Esto solo lo movimos, lo cambiamos de lugar, y esto lo vamos a elevar al cuadrado. Esto nos va a servir para no confundirnos a la hora de operar. Entonces tenemos que menos 4 menos 4x más x al cuadrado de x. Sería todo lo que podemos operar. Luego solo podemos simplificar, recordando siempre que este negativo está por todo esto de aquí. Así que tenemos que el volumen es igual a pi de la integral de 2 y 1, donde 4x al cuadrado tiene aquí alguien que va a poder simplificarse con él, y este es un negativo que va a multiplicar este más, así que tenemos 3x al cuadrado. Tenemos que saber que se fueron estos dos porque si no podemos confundirnos. Luego menos 4x cubo, no hay otro cubo, así que él va a operar solo. 4x cubo, ya se fue. X a la cuarta, tampoco hay otro, así que es bueno que lo pasemos de una vez. X a la cuarta,
Y por último tenemos una multiplicación de signos, que sería más 4x menos 4. Todo esto sería la integral que vamos a trabajar ahora mismo. Y esta va a quedar un poco extensa. Tenemos pi, va a estar multiplicando a 3x cubo partido 3. Esto permite que eliminemos estos dos, así que solo es x a la 3 o x al cubo. Luego tenemos el mismo caso aquí, que sería 4x a la cuarta partido 4. Entonces se elimina el 4 con el 4, más x a la quinta partido 5, más 4x al cuadrado partido 2, que dejaría como un 2 al 4 y como un 1 al 2. Y por último, este salió muy mal, 4x. Aquí ya únicamente tenemos que es de 2 y de 1. Todavía queda bastantito por hacer, pero ya solo van a ser un paso a números y luego la respuesta. Tenemos el volumen es igual a pi por, ahora vamos a sustituir 2 y sustituir 1 y restar el 1 al 2. 2 por 2, 4, por 2, 8, menos 2 por 2, 4, por 2, 8, por 2, 16, más, sabemos cómo íbamos, 16 por 2, 32, 32 quintos, no tiene división exacta, así que de momento lo vamos a colocar solo así. Y vamos a obtener luego 2 por 2 por 2. ¿Por qué el 2? Pues recordemos que todavía tenemos un 2 que se quedó del 4. Y 2 elevado al cuadrado es 2 por 2, 4 por 2, 8. Menos 4 por 2, 8 también. Así que estos dos de una vez los podemos eliminar. Y todo esto restándose por el 1, que 1 al cubo es 1, menos 1 al cuadrado, que es 1, perdón, a la cuarta. Luego tenemos que 1 está dividido dentro de 5. Esta parte está bastante sencilla de pasar. 1 por 2 es 2. Y 1 por 4 es 4. Bueno, aquí estos dos se eliminan. Y aquí tenemos un menos 2. ¿Okay? Así que vamos a ir sacando el volumen, que es igual a pi. Esto siempre lo tenemos que traer, y si no lo traemos en alguna ocasión, pues tenemos que recordarlo porque se nos puede olvidar. Es bueno irlo bajando siempre. Menos 8 más 32 quintos. Perdón, ahí mi mouse está fallando ahorita. Más 32 quintos. Y a esto le restamos un quinto menos 2, que sería la simplificación de lo que les dije aquí. Todo esto, si lo metemos a la calculadora, que lo vamos a hacer ahora mismo, vamos a obtener
menos 8 más 32 quintos es pi menos 8 quintos y esto está restado por 1/5 menos 2, que sería menos 9 quintos. Por lo que nuestro volumen es igual a, pues, la resta entre ellos, que sería menos 8 quintos menos 9 quintos, que vendría dando 1/5, lo que significa que pi partido 5 unidades cúbicas es nuestro resultado de volumen para esta imagen que ilustramos acá. Eso es todo. Muchas gracias por la atención y por su tiempo.